Muy bien, seguimos en Diario de Totora por la pantalla de la televisión local. Estamos todos los días, desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, 9:15, nunca tenemos apuro acá, no nos aprieta el tiempo, el horario, así que tenemos para hacer con tranquilidad todas las notas, como en este caso en vivo, como nos gusta, la visita del concejal Marcos Tomás, y con él vinieron el presidente comunal de Correa, Fabián Cejas, y el administrador provincial de Vialidad, ingeniero Juan José Bertero. Gracias por estar, por pasar por el canal en este paso por Totoras. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya había venido en otras oportunidades. Sí, siempre pasamos por acá. Y si no, como ministro de producción. Como ministro, sí, uno va teniendo varias vidas y según ¿sí? la ruleta donde cae la vida, pasa con otra gorra distinta. Con una gorra distinta. Bueno, hola Marcos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, la verdad que es un gusto para nosotros estar acá en el canal, esta vez con la presencia de Bertero, que es el responsable de lo que tiene que ver con la red vial a nivel provincial. Como lo veníamos anunciando, nuestro inicio de nuestra gestión legislativa es llamar a los responsables de las distintas áreas, como ya se hizo presente en varias oportunidades Antonio Bonfatti, el ministro de Salud hace un mes. Bueno, y hoy contamos con la presencia de Juan José Bertero, que tiene que ver con el tema del estado de la ruta 91. De lo que tanto se habla, ¿no? Que tanto se habla. Una de las cosas de las que más se habla, porque es una verdadera materia pendiente para esta región. Ya vamos a entrar en ese tema. Fabián, buenas tardes. Gracias por la visita. No, por favor, un gusto. Bien, bueno, vamos a arrancar con este tema porque viene una cuestión que genera optimismo, expectativa, que es la apertura de sobres para lo que es el primer tramo de reconstrucción, es la palabra, restauración, repavimentación, reconstrucción del tramo que une la ruta 11 con Cerovino, que es el 16 de octubre. Y un poco usted está recorriendo las localidades para presentar esta propuesta, para incrementar el llamado a licitación, ¿no? Sí, no solamente presentar la concreción del llamado a licitación, la apertura de sobre que se va a hacer en la propia localidad, sino no perder la oportunidad de estar en contacto con los vecinos, tener una cabal necesidad de lo que están planteando. Ya hoy nadie duda de la necesidad de la ruta, no lo hemos dudado en ningún momento, pero bueno, había dificultades económico-financieras que nos impedían de una manera responsable avanzar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hubiésemos podido dar lugar al llamado a licitación que se hizo en el 2011, empezar la obra y pararla, y después ver cuándo seguíamos. La decisión en ese momento fue no terminar con el contrato, esperar a que trabajar con una cartera de obras más acotada, pero con tiempo cierto de finalización, y en la medida que se van terminando obras, iniciar otra. Y así fue como llegamos hoy a la licitación de esta ruta. Bueno, por supuesto que no es la única ruta que tiene la provincia en la que tienen que trabajar, no debe ser el único reclamo que tiene, pero cada uno en su lugar, en sus localidades, con sus representantes, siempre piensa o reclama en voz alta este tipo de obras. ¿Por qué es tan difícil para los gobiernos ejecutar obras de ruta? Y siempre pregunto lo mismo a las autoridades que llegan, de nacionales o provinciales, ¿y por qué es tan sencillo en una provincia como San Luis construir rutas, por ejemplo, y autopistas? Bueno, el tema de la obra vial es complejo primero por la inversión, que significa, para que tengan idea los vecinos que nos están escuchando, una obra para pasar de tierra a pavimento son 10 millones de pesos el kilómetro. El kilómetro. Para pasar de tierra a pavimento. Bien. Y para reconstruir una ruta en muy mal estado, como el caso de la 91, es igual. Es como una obra nueva. ¿Tienen estimado desde la provincia más de 100 millones, 101 millones para esta licitación de estos tramos? 11 casi kilómetros, 10 kilómetros. Ahora estamos hablando de unos 10 millones de pesos el kilómetro. El segundo punto es que una vez que una obra se habilita, no es que uno se olvida. Muchas veces cree que uno corta la cinta de una ruta y terminó. La ruta al partir del segundo año hay que mantenerlas. Y el hecho de no mantenerlas significa acortar rápidamente el periodo de vida útil. Si a eso le sumamos el aumento del transporte de carga que hubo en los últimos 10 años, esto se hace como una mezcla explosiva, ¿no? Aumento de carga, falta de mantenimiento, esto hace que las rutas entren en un proceso de degradación muy rápida. Y es así que de los 4.500 kilómetros de ruta asfaltada que tiene la provincia de Santa Fe, tenemos casi un 70% en estado crítico. En estado crítico. Entonces yo los invito a cualquiera que hagan la multiplicación, 4.500 kilómetros, el 70% por 10 millones de pesos, y nos vamos a asustar del recurso que hace falta. Ahora, hay provincias que han avanzado con el nivel de infraestructura, como el caso que ha dado de San Luis,
porque San Luis, al no haber firmado el pacto fiscal del 94, hubo un recurso económico que no lo pusieron a disposición del Estado Nacional. Y esos recursos los han ahorrado y es la obra que ellos hacen. En cambio nosotros tenemos que aportar ciertos recursos a algunas cosas, como seguir aportando la caja o a lo que el ANSES, cuando hoy el ANSES está superavitario y nos siguen descontando, etcétera. Nosotros seguimos apostando en el Estado Nacional cuando este caso de San Luis hace una utilización de los recursos porque no los deriva a un contexto nacional. Eso es lo que permite hacer este tipo de obras. Además, la red vial que tienen otras provincias es de menor longitud que el caso que tiene la provincia de Santa Fe. 4.500 kilómetros de rutas asfaltadas y 9.000 kilómetros de rutas de tierra nos ponen en el segundo lugar en el contexto de las provincias del país. O sea que mantener esto es complejo y además se suma otro dato adicional, que la gran cantidad de circulación no se da solamente por el tránsito vehicular de Santa Fe, sino por un tránsito federal. Para que ustedes tengan idea, la provincia es recorrida más o menos anualmente por 19 millones de vehículos, de los cuales 4 millones son vehículos de la provincia, el resto son o el corredor bioceánico que corre transversalmente, o desde el noroeste que están bajando hacia los puertos de Rosario, o bien camino a Buenos Aires. Que esta ruta es un ejemplo de eso básicamente también. Y esta es una ruta de esos ejemplos. La ruta 91 como parte de la ruta 10, como parte de la ruta 93, son todas rutas que terminan haciendo como una especie de abanico que llevan a la zona portuaria. Por eso la importancia de esta ruta. Pero también por eso es que la gente desde el sentido común plantea, con tanto dinero que sale o que pasa por esta ruta, con tanta producción que sale y llega hasta los puertos, más allá de quién tiene la responsabilidad, siempre el ciudadano apunta al Estado, ¿no? Y el Estado es lo local, lo provincial, lo nacional. Entonces, indudablemente hay algo que no se ha hecho como corresponde para que haya pasado tanto tiempo y tengamos las rutas en estas condiciones. Y acá no hay responsabilidad de un solo gobierno, ni de la provincia o de la nación. Es el Estado desde lo conceptual, ¿no? Sí, el Estado de lo conceptual, pero el Estado después tiene distintas facetas, el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal o local. Y yo veo que muchas veces en reuniones con los productores siempre es lógico que se saca la cuenta y dice la cantidad de plata que contribuye esta zona productiva a esto acá, claro, pero termina siendo la retención de la soja, la cual a la provincia luego le viene una parte por el fondo solidario. Pero eso habría que discutirlo también. Todas estas cosas hay que discutirlas. Ahora, lo que es importante es tomar conciencia que en el caso de las obras viales son inversiones muy grandes que una vez realizadas necesitan su mantenimiento y necesitan un recurso permanente de flujo de dinero para poder mantenerlas. El caso muchas veces dice, bueno, pongamos las rutas con peaje, como hace un rato recién charlábamos en Cerodino, la 91, la regional, le ponemos... Varias. No terminan dando una solución porque en definitiva el costo de mantenimiento del sistema de peaje se lleva gran parte de la recaudación y no se vuelca en el mantenimiento de la ruta. O no alcanza. O no alcanza. Entonces, bueno, creo que hay que ir buscando distintas alternativas. Nosotros estamos dando la discusión en el Consejo Vial Federal, donde se juntan todas las vialidades provinciales, que ahí se administra el impuesto a los combustibles, que es nacional, donde una parte de eso viene a las vialidades, y lo que estamos diciendo es que esa parte que viene a las vialidades se agrande. Para que tengan una idea, en el 2013 ese impuesto a las naftas recaudó 30.000 millones de pesos a nivel nacional. De eso se coparticiparon a las provincias, entre todas, 2.200 millones. Entonces no estamos pidiendo aumentar el impuesto, lo que estamos pidiendo es agrandar la tajada de un impuesto que tiene que ver directamente con la cuestión del mantenimiento de la ruta y que nos permita hacer un mantenimiento distinto, porque también planteamos, si en la provincia de Santa Fe hay 19 millones de vehículos que no circulan y 4 millones son circulaciones provinciales, es justo que la arca de la recaudación provincial tenga que hacer el mantenimiento a una red que es federal, que es de tránsito federal. Las rutas provinciales dejaron de ser el tránsito regional propio nuestro, ¿no? Son entonces, rutas, bueno, además, de son libre rutas. circulación y acá, para todos. La 91, hasta por ahí ameritaría una gran discusión de cómo dividir o discriminar el tema de la responsabilidad de las rutas. Son rutas del país donde todos tenemos libre y al vecino no le importa si va por una, porque me considero, no importa si va por una ruta nacional o provincial. Pero fíjense ustedes,
hablando de la Ruta 91, si no sé si se acuerda, un año atrás, cuando hubo las lluvias importantes, sí, la Ruta 34 estuvo un tiempo cerrada uh-huh, y canalizó gran parte del desvío de tránsito, sí, pesado, canalizó por acá, y a la altura de Bustinza nos hicieron pedazos la Ruta 91, que hubo varios cortes, etcétera. Entonces uno dice, ¿con qué recursos hay que reparar esto cuando realmente han circulado vehículos de carga de una región muy amplia, más amplia que lo que es la propia provincia de Santa Fe? Por eso la necesidad de recursos para el mantenimiento de la red vial es importante, y creo que hay distintas fuentes de financiamiento. Una, de ampliar la coparticipación del impuesto a los combustibles, que es lo que estamos pidiendo, es una de esas alternativas, ¿no? Ahí darían los números como para... No darían los números, pero si se amplía eso, más la autorización de endeudamiento que ha pedido el gobernador para obras de infraestructura, entre las cuales está la obra vial, 2.200 millones. 2.200 millones. ¿Todavía no se aprobó? No, tiene media sanción de Senado, y hay que ver qué pasa ahora en diputados. Pero hay que tener distintas fuentes de financiamiento, y no solamente que sea, en este caso, el presupuesto provincial, ¿no? Bien, y a estos 101 millones, ¿cómo se llega entonces? Bueno, a que estos se haga realidad, 101 al menos millones, esta etapa. Nosotros, de los 101 millones, una parte está incluida en el presupuesto de este 2014, que estaba previsto licitar en el segundo semestre, que es el que estamos transcurriendo. Ahí hay 15 millones de pesos como para dar inicio a la obra, y el resto lo estamos cargando al presupuesto 2015 para asegurar de que la obra se va a hacer. ¿La obra comenzaría, si todo va bien, este año? Esa es nuestra intención. Bien, ¿desde dónde arrancaría? Entiendo que arrancaría desde Cerodino hacia la autopista. Hacia la autopista. Porque es la zona más deteriorada, ¿no? La parte más deteriorada está cercana a Cerodino, y además para resolver un problema a los vecinos en el tránsito local. Por eso, está incluido el tránsito por Cerodino. Sí, esa parte del bulevar que es, la verdad, desapareció la ruta por momentos. Sí, en algunos pedazos nosotros hemos contribuido también a terminar de fresarla y de sacarla, porque no tenía sentido el bacheo, ¿no? Por el mal estado ya del envejecimiento de la calzada. Pero la idea es, vamos a ver después con la empresa que gana la licitación y ponernos de acuerdo en el plan de trabajo, pero la idea que tenemos es arrancar desde Cerodino hacia lo que sería la autopista. Desde donde termina la ruta que une Totoras con Cerodino, arrancaría de ahí. Desde la vía creo que arranca. Desde la vía. Sí. Hasta la vía, relativamente, si tenemos en cuenta cómo está después. Y ahí es importante también comentar de que el tramo ese incluye un puente importante, que en estos momentos no lo vamos a construir, no lo vamos a rehacer el puente, vamos a trabajar en reparar toda la calzada, el asfalto, que es donde está el problema de circulación. En una segunda etapa vamos a hacer el puente, porque el puente que se va a construir va en paralelo al puente actual, entonces no va a afectar la construcción del puente a la circulación por la Ruta 91. Bien, ahí estamos viendo imágenes de esto, era cuando... de lo que hacía referencia a usted hace un tiempo, ese tramo que une Totoras con Bustinza, que tuvo pedazos muy rotos. Además, uno se imagina, en el auto es más sencillo maniobrar, pero un camión que viene viajando, que viene cansado, estresado, encontrarse con 10 kilómetros de estas características, la zona de la Ribera Cerodino está peor que esto, aún. Es inimaginable, ¿no? La psicología de ese chofer del camión. Ahí en las imágenes... Los insultos al aire, ¿no? Por segundo. Muchos también se acuerdan de nuestra familia. Nosotros le agradecemos, pero si quieren... Incluso cuando ustedes vienen, generalmente se mueven por abajo, en auto. Prohibido el helicóptero, porque si no van a decir si van en helicóptero, no quieren la ruta. Pero fíjense, en esta ruta como está toda cuarteada, eso ya es un proceso propio del envejecimiento de la ruta, pero las rutas no están tan deformadas, lo cual habla de que el proceso de reparación va a ser más sencillo porque no están deformadas las bases. Hay casos de ruta donde las bases están muy deformadas, entonces el costo de inversión es mucho más alto. Con esto que digo, de que alentamos a que una vez que esté licitada y adjudicada la obra, el proceso de reconstrucción sea rápido. Bueno, esperemos esto, la verdad que vamos a estar ansiosos de lo que pase el 16 de octubre, hay posibilidades de que se presenten empresas, ¿no? De hecho, se están vendiendo pliegos y hay empresas que están haciendo consultas, y también es importante que los vecinos sepan que antes de llamar a licitación procuramos que quien había ganado la licitación anterior y que estaba adjudicada tratar de arreglar el tema del contrato de aquel momento, pero la verdad que los costos se habían modificado tanto que teníamos que forzar demasiado a la ley de obras públicas para poder hacer encajar esto, y la verdad que nosotros preferimos que las cosas sean transparentes,
que sean visibles, y optamos por hacer un nuevo llamado a licitación de manera tal de que quede absolutamente claro para todos qué es lo que se licita, cuánto es lo que está dispuesto a pagar el Estado provincial y cuánto es el costo real de la obra, ¿no? ¿Y cuáles son los controles? Porque también este es un tema que a veces genera muchos inconvenientes, muchos debates, es el control a las empresas, porque muchas empresas históricamente le han fallado a los estados. Incluso se han comprometido a hacer obras y en la mitad presentaban quiebra. ¿Cuáles son los parámetros para seleccionar los controles que el Estado ejerce sobre las empresas, ¿no? Porque hubo muchos tiempos, ¿no? Se habla de que la Ruta 91 se ha pavimentado varias veces antes de... Estamos hablando de este último tramo, ¿no? Sí. Bueno, las obras cuando se licitan, que tienen su responsable técnico, y lógicamente las empresas tienen que cumplir con ciertos parámetros. Después hay un equipo de inspectores de vialidad que son los que van siguiendo la obra en paralelo, es decir, a cada ensayo que hace la obra y que tiene que presentarlo se sacan muestras también y hacen los ensayos en los propios laboratorios de vialidad. Eso no quita de que aparecen problemas. Algunas veces aparecen problemas porque hay esto que vos estás dando que no tenía irresponsabilidad. No solamente irresponsabilidad, sino algún acto de corrupción también en medio. Yo digo irresponsabilidad empresaria, corrupción política, digamos, indudablemente es un cóctel que hay que combatir entre todos. Eso lo hay, pero también es cierto que hay modificaciones en las estructuras de las carpetas asfálticas, muchas veces con napas que suben, cambian la salinidad y esto van generando deterioro. Nosotros tenemos algunas rutas en la zona de la cuenca lechera, rutas que hace 4 años que se terminaron y tramos de 3 kilómetros que están peor que esto, y siempre estaba la sospecha de que hubo corrupción al medio. Bueno, estuvimos sacando muestras, etcétera. En realidad hubo un problema de napas freáticas que subieron en una zona muy baja y que han fallado las estructuras antes de lo previsto, porque hubo un subimiento de las napas que no fue contemplado en su momento. Error de diseño, pero constructivamente se hizo bien, hubo un error de diseño. Así que estas son las cosas que hay que reparar, pero por las dudas, nosotros además de estar los controles de auditoría, acabamos de poner en marcha una dirección dentro de Vialidad que se llama la Dirección de Staff, donde una de las áreas es gestión de calidad. Y lo que estamos montando es un sistema de auditoría externo para auditar a nuestros propios certificadores, de manera tal de tener sistemas de controles cruzados que permitan que una obra cara, como son las obras viales, tengan un marco de construcción de acuerdo a lo que dicen los pliegos. Ingeniero, ¿cómo se imagina? Me acuerdo de una reunión que hubo hace un par de meses en Colonia Medici sobre el tema del posible mejorado de Colonia Medici o hacia Totoras o hacia Cañada de Gómez. Marcos Tomás le había solicitado que sea hacia Totoras, dando sus fundamentos, pero digo, ¿cuáles son las posibilidades de que exista un programa de mejorado de caminos rurales? Porque también eso es un tema pendiente y que se reclama, ¿no? Más allá del tema de las rutas. Sí, ahí habíamos conversado ese día en Colonia Medici que... Estaba el Comité de Cuencas presente. Claro, allí que también. más que una obra vial es una obra hidráulica, porque los problemas que teníamos ahí era de drenaje de agua, esta acá, que si bien cuando llueve toda el agua termina viniendo por la ruta provincial que está baja y desgastada, llegamos a la conclusión de que el agua toma por esta zona porque hay un problema de canalización no terminado, y por eso que fue importante la presencia del Comité de Cuenca para resolverlo. Y en esa reunión planteamos que más que hacer el alteo de la ruta, lo primero que teníamos que hacer era terminar con algunas canalizaciones para después avanzar con el alteo que había que terminar de la ruta. Así que lo primero que hay que terminar es la parte hidráulica, que sé que el Comité de Cuenca estaba en contacto con la Secretaría de Aguas del Gobierno Provincial para terminarlo. Desde el Consejo la semana pasada pedimos un pedido de informe para conocer los avances de obra, ya que había inquietudes por parte de los productores que claramente se ven en el Consejo porque es una caja de resonancia, así que estamos esperando ese informe. Bien, que lo va a arrojar el Comité de Cuencas. A partir de ahí, ver qué es lo que se puede hacer. A partir de ahí, el primer paso era que el Comité de Cuencas termine de ver una serie de reservorios, terminar las canalizaciones, y una vez que las canalizaciones con una alcantarilla estén terminadas, íbamos a avanzar con el alteo de las rutas. Pero al margen de eso habíamos planteado también ir generando algunos caminos alternativos, pero básicamente es una obra hidráulica, y esto también es importante que quienes nos están escuchando lo sepan.
siempre una obra vial va de la mano con una obra hidráulica. Hay veces que la obra hidráulica tiene más importancia que la obra vial propiamente dicha. Este caso de Colonia Medici es así. Es más importante resolver el tema hidráulico, el tema de escurrimiento de agua cuando llueve, que la propia obra vial. O sea, la obra vial está condicionada por el escurrimiento de las aguas. En la ruta 91 que estamos hablando, cercana a la zona del puente del canal, que es la zona más deteriorada, también pasó lo mismo. Cuando el agua pasó por arriba, terminó aflojando las bases y es más un problema hidráulico que vial, ¿no? Bueno, ahí estábamos viendo, seguramente esa reunión recuerda el párrafo de esta señora, la titular del local donde estaban reunidos, que recordaba, leyó un testimonio de un productor que enviaba a la provincia en la década del 30, en la década del 30 reclamaba el mejorado de ese camino por el que estaban reunidos en el 2014. Yo le dije, tiene razón. Claro, ¿no? Le dije, tiene razón, estamos, me llevó a la historia, pero... Por eso, a veces no hay que individualizar ni a funcionarios ni a gobierno. Hay muchas cosas en la organización de los estados y de nosotros como sociedades que tenemos que seguir mejorando, ¿no? En este tema hubo un caso importante, porque yo recuerdo que unos meses atrás, cuando habíamos ido a recorrer la ruta con los productores, había una retroexcavadora de vialidad que estaba trabajando, no sé sobre la orden de quién, pero estaba haciendo justo la canalización al revés de como debía hacerse. Claro. Entonces hay momentos que mucha gente con experiencia está en la zona diciendo el agua va por allá, el agua va por allá, el agua va siempre por el lugar más bajo, ¿no? Entonces resolver los temas hidráulicos con una buena canalización o un sistema de alcantarillado adecuado es lo primero que tenemos que hacer para después garantizar que la obra vial dé resultados. Y estamos hablando de historias aquí en Colonia Medici, de productores que se han tenido inundaciones gravísimas. Bueno, Marcos es habitante de esa... Sí, soy también productor agropecuario. Productor que los tuvieron varios días sin poder salir, ¿no? del lugar. Para llegar a Totoras teníamos que dar la vuelta o por Clason o por Las Parejas, hacer 200 kilómetros para poder salir. No hablamos de traer alimentos para los animales, ¿no? Bien. Bueno, pero están las posibilidades de que esto suceda. Ojalá. Y más que nunca en infraestructuras de esta naturaleza de inversión hay que retomar rápidamente la instancia de las planificaciones, que es lo que está poniendo mucho énfasis en nuestra gestión de gobierno. Y fundamentalmente la obra vial son obras de gestión de Estado y no de la gestión de gobierno, porque si no uno se preocupa porque hago la 91 y listo y quedó bien. Hay que pensar la 91 en un contexto de redes que alimenta una zona portuaria que va creciendo, hay que tener una planificación de mediano y largo plazo. Bueno, y hoy nuestra gestión de gobierno tiene esa planificación de manera tal de que la obra vial sea una cuestión de Estado y no sea solamente una cuestión de gestión. Y hay que llegar a eso para darle al vecino la tranquilidad que independientemente de quien esté en la gestión, las obras puedan hacerse y se puedan planificar con tiempo. Perfecto. Y otra cosa que surge cada vez que hay reunión de productores, incluso en el mismo comité de Cuenca, en el debate interno, está el tema de los canales clandestinos, ¿no? Es de un grado de irresponsabilidad enorme porque pueden estar provocando una inundación hasta de localidades completas, como ha pasado en Bustince, en Salto Grande, en Luis Palacio, en Correa. Mismo, y todo tiene que ver. Hay parte, usted también fue ministro de producción, seguramente aquí hay parte del modelo de producción que hay que discutir, los canales clandestinos también hay que discutir y en ese sancionar. Sentido, nosotros ahora estamos haciendo un instructivo para los jefes de zonas para que cuando ven algún tipo de canal, porque también lo hay que terminan desaguando las rutas, lo hay y muchos, hagan las denuncias del caso. La denuncia va a ser, por un lado, mandarle una nota al productor diciéndole hemos visto esto, y la misma nota se la manda al área jurídica nuestra para que tome las intervenciones del caso. Entonces hay que empezar también a ser responsable en esto, porque siempre la culpa la tiene el otro, nadie se hace responsable de su cuota de culpabilidad en este tipo de cosas. Y uno entiende la desesperación cuando el agua viene, cuando el agua se instala, pero también uno puede resolver su problema tirándole el problema al vecino. Y hay infraestructura, como en este caso la infraestructura vial, que termina recogiendo todas estas pequeñas cosas que terminan siendo un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo resolverlo. Bien, les agradezco la visita a todos. Gracias, Fabián. No, desde Correa. Vos venís bastante seguido aquí por la salud pública o en este caso acompañando la estamos en una microrregión que digo que nos permite tener mucho vínculo, ¿no? Recién ustedes hablaban puntualmente de este comité de Cuenca que se ha conformado en esta zona, esta región del departamento, que suma a toda una región que me parece que es
es un avance. Pensémonos, lo que decía recién el administrador, el ingeniero Bertero, en términos de no pensar en una solución individual, sino pensar en soluciones colectivas, con planificación. Creo que es los tiempos que viene marcando la gestión de gobierno provincial. Pensar que los consejos de planificación regionales o nodales nos permitan parar la pelota y poder pensar cuáles son las acciones que nos permitan generar la menor cantidad de problemas y fundamentalmente encontrar la mejor calidad de soluciones. Digo, en términos de seguridad, en términos de rutas, en términos de salud pública, en términos de educación, digo, en todas las cuestiones que el ciudadano demanda del Estado. Pero en esa demanda también tiene que haber un compromiso cada vez mayor para poder integrarnos, sociedad y Estado, en un proyecto común. Digo, un proyecto común que mejore la calidad de vida del conjunto de la comunidad. Creo que esa es la tarea que tenemos por delante. Sí, y hay un problema que se plantea generalmente, que es, el Comité de Cuencas es un aporte extra a los que ya hacen los productores agropecuarios, o por ahí se planteó, hablando de la ruta, ya con esto quiero terminar y no abuso del tiempo, lo de la tasa vial. Usted tomó posición en eso, bueno, el gobierno provincial estaba de acuerdo, pero eso lo advierte el senador, en ese caso Raceto, que fue que planteó la iniciativa de este departamento, buscó, imagino, todas las alternativas de generación de recursos para hacer lo que se va a hacer ahora, y no la encontró y tiró esta iniciativa que generó un debate, por supuesto, muy grande. Sí. El ciudadano común toma todo como un doble tributo, ¿no? Sí, es así. Cuando uno, al ser ciudadano también, uno toma algunas cosas de esa medida, pero también al ciudadano y a los vecinos hay que explicarle cuál es el rol del Estado, y en este caso el tema de la infraestructura, y para que todos gocemos de esta infraestructura vial, acorde, etcétera, bueno, ¿cómo vamos a hacer para llevarla adelante? Y fíjense que enseguida se tomó como que el tema de la tasa vial era un doble tributo, que no es así, pero que lo pagaban los santafesinos. No es así, lo pagan los 19 millones de vehículos que circulan en la provincia de Santa Fe. Sí, era sobre el combustible en ese caso, ¿no? Entonces muchos dicen, bueno, pero la gente va a pasar por la provincia sin cargar. Y bueno, van a cargar en Córdoba, y en Córdoba está la tasa vial, y en todos lados está instalada la tasa vial con distintos cartelitos. Volvemos al tema que el reclamo es general, por eso no es de un Estado o un gobierno en particular, ¿no? En todas las provincias por así se termina buscando esa solución. Porque para el tema de los recursos. No hay presupuesto provincial que pueda sostener esto, y a nosotros nos parece que la tasa vial, como un servicio de mantenimiento de la ruta cobrado a través del combustible, es un camino lógico. Uno podría decir, bueno, la vamos a cobrar a través del kilo de pan, pero no tiene una relación directa con el uso de la ruta. ¿Y qué destino tendrá ese proyecto? Si sale el proyecto o no, no sé. Está en discusión en senadores. Bueno, le pregunto por el destino. ¿Usted cree que va a salir? Yo creo que va a salir, más tarde o más temprano va a salir, porque hay muy pocas alternativas. Lo que sí es importante que todos sepan que el propio proyecto de ley tiene algunas particularidades importantes. Primero, el recurso no va a ir a las arcas de la Secretaría de Hacienda, como muchos temen, y otro impuesto más que se usa para otra cosa, y no, porque va a ir un fondo específico de obras viales que está incluido en la propia Carta Orgánica de Vialidad. Segundo, es un fin específico y es mantenimiento de ruta. No se va a utilizar para construir rutas nuevas, ni para empleados, ni para autos para el administrador. Es para mantenimiento de rutas. O sea que el fin es específico. Y la tercera cosa importante es que, si bien es un recurso grande, no es un recurso que va a resolver todo el problema. Por lo tanto, va a permitir trabajar gradualmente, como para que se puedan ver los resultados. Y cuarto, que todos los años habrá que decir, mire, vamos a reparar 200 kilómetros de ruta, va a costar tanto, se le va a cobrar más por tanto esto, pero cuando decimos vamos a reparar 200 kilómetros, vamos a tener que decir cuáles son las rutas. O sea que cualquiera va a poder auditar a Vialidad que realmente le esté aplicando recursos. ¿Hay chance de hacer la rotonda en la 91 aquí en la Sociedad Rural, que también tiene muchos años de espera? Hay chance. ¿Se reunió con las autoridades locales? ¿Hay alguna posibilidad? Había un proyecto ya que habían tomado la decisión, que era ese. Primero hubo uno que estábamos trabajando con la misma idea del mismo proyecto. Para ser claro, el tema está el recurso económico para poder construirla. Nosotros, entre trabajar en el recurso económico o mejorar la ruta en su tránsito urbano, la ruta 91,
preferimos tratar de mejorar la calidad de la ruta en el tránsito urbano, pero sin lugar a dudas que esa rotonda hace falta y más temprano que tarde se va a terminar haciendo. Bueno, una última pregunta como ciudadano. Tenemos acá un inconveniente, yo siempre planteo lo mismo cuando se habla de inseguridad. Yo digo que la inseguridad más grande de Totoras es cruzar la ruta 34. La cruzan trabajadores, hay un club, deportistas, se estima cerca de 1000 o 1200 cruces, porque una persona que va a trabajar hace doble turno todos los días, y además hay un barrio de Totoras del otro lado de la ruta, en la Villa Deportiva. A ver, ¿qué debemos hacer como ciudadanos, como Estado? Usted está en un cargo importante en la provincia. ¿Qué medida tomaría? Porque mientras esperemos la autovía que incluya puentes o rotondas, ya van 20 años donde no hay absolutamente ninguna medida de seguridad. ¿Usted qué haría como ciudadano totorense o representante totorense? Primero agotar todas las instancias para que sea una circulación de baja velocidad. Hoy por hoy hay muchas señales luminosas, no luminosas, auditivas, etcétera, para poner ese llamado de atención. ¿Y estaría permitido hacerlo en ruta nacional? Por supuesto. Porque también está ese tema, hasta dónde tiene facultad el distrito para meterse en una ruta nacional, pero los que cruzan son los totorenses. Es que hay que sentarlo en la mesa al distrito nacional, claro, con los actores locales y en el caso, si es necesario, también vialidad. Esto nos ha ocurrido en la A012 con la ruta 18, llamado Cruce de la Muerte, donde nos hemos tenido que sentar y decir, bueno, a ver qué aporta cada uno. Estas son imágenes que hicimos en el 2009, hoy sería lo mismo, ingeniero. Estos son los chicos que van a hacer deportes, por ejemplo, claro, y los trabajadores y todo. Por eso la pregunta a usted como funcionario, que incluso jurídicamente sabe hasta dónde se puede hacer, porque algunos dicen, en un momento estuvo habilitado el semáforo desde lo que era el OCOBI. En el año 2000, por allí, se había habilitado un semáforo que finalmente la anterior gestión municipal decidió no hacerlo. Uno dice, hoy que no hay nada, aunque sea un semáforo, es algo. Hay un montón de lugares donde la ruta nacional... Por lo que tengo entendido, el problema es que si había algún accidente, el responsable de esa muerte... Si hay un accidente ahora, entonces, si hay un accidente... Sí. Permíteme muy breve, ¿no? Sí. Digo, con respecto a esta situación... Bueno, por Correa pasa una ruta nacional. Sí, correctamente. Digo, me parece que siempre es importante, como bien lo expresás, priorizar la vida, digo, ¿no? A partir de esto, creo que el municipio seguramente estará gestionando en la cartera nacional, pero también hay una nueva alternativa que tiene que ver con incluir a la Agencia de Seguridad Vial, digamos, de la provincia, porque tiene un convenio con la Agencia Nacional que nos permitiría, por ejemplo, instalar mayor cantidad de cartelería y hasta algún tipo de radar para reducir velocidades, que no sería con un objetivo recaudatorio, sino sería un objetivo de reducir velocidades, que uno pueda tener la capacidad de visualizar distancias cuando los chicos tienen que cruzar o los adultos. Bien lo describías vos, la ciudad tiene varias industrias sobre la ruta nacional y tiene clubes, digamos, deportivos. Creo que esto amerita que, además de hacer participar, como lo describía el ingeniero Bertero, a la agencia, a Vialidad Nacional, también que se pueda hacer participar a la agencia provincial, que tiene un convenio con la agencia nacional, para poder avanzar en un control, en reducir velocidades, en tener mayor visualización de que existen y que transitan muchas personas. Claro, imaginémonos con niebla, de noche, con lluvia. Incluso en un momento hasta nos ilusionamos con la llegada de Gendarmería a Totoras, pero Gendarmería, una institución que le hace falta autorización de un lado o del otro, que esto no lo puede hacer, el ciudadano tiene una opinión y a veces no son los mismos tiempos que los de la política a veces. No, pero es importante la mirada que vos pusiste sobre este problema, y en ese sentido ahí aparecen las llamadas jurisdicciones, ¿no? La ruta nacional. Entonces lo primero que hay que saber es que por norma tienen prioridad de circulación las rutas nacionales por sobre las provinciales y sobre los caminos municipales, y muchas veces fue preexistente la ruta a lo que tenemos hoy. Ahora, con eso, ¿qué quiere decir? Que hay un marco de normas, pero tampoco hay que decirle, bueno, es problema de la nación, etcétera. Nosotros, cada vez que tenemos oportunidades, nos planteamos como un integrante más
para la resolución de un problema, independientemente de quién tiene la jurisdicción. Si acá no hay un marco sabido, no hay un marco colaborativo y decir, no, mira, un problema nacional que lo arregla la nación. Nosotros, en el caso de la ruta que mencionamos antes, la 012 con la 18, etcétera, siempre vamos a ver de qué manera podemos colaborar para resolver el problema, y si hay que dar una mano a Vialidad Nacional o Vialidad Nacional nos tiene que dar una mano a nosotros, bienvenida sea, porque hay que resolver el problema en el territorio y el problema del vecino. Bueno, llévelo, cárguelo en la agenda. Bueno. Este tema, entonces. Muchas gracias. No, gracias, Marco, gracias, Fabián.